Ok, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es César Urbanejo, soy estudiante del segundo año de medicina y vengo a compartir con ustedes un tema muy importante como lo es ECV, enfermedades cerebrovasculares. Bienvenidos. Ok, antes de comenzar este tema es muy importante que conozcamos la anatomía donde como tal se da esta patología, enfermedad o afección, como lo queramos llamar. Ok, proseguimos. Tenemos por aquí lo que sería el cerebro, también llamado encéfalo. Es el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano. Es el responsable de nuestro movimiento, nos permite relacionarnos con el medio, procesando así todo tipo de información recibida, haciendo posible que emitamos funciones frecuentes como normalmente lo hacemos. Ok, las neuronas que componen el cerebro necesitan oxígeno y otros nutrientes para poder vivir que reciben del corazón. Ok, cualquier interrupción del flujo sanguíneo, aunque sea por un breve segundo de tiempo, va a causar una perturbación en el funcionamiento cerebral. El cerebro consume el 40% de oxígeno total que se transporta en la sangre y se supone que el 15% del gasto cardíaco total. Ok, el cerebro es un órgano delicado y se encuentra protegido dentro de la bóveda del cráneo. Tiene tanto en su interior como en su exterior un líquido llamado cefalorraquídeo, haciendo que este separe el hueso del cráneo con las meninges y sus estructuras internas se mantienen separadas unas de otras. Ok, anatómicamente en su superficie externa podemos observar tres partes: los hemisferios, muchas veces también llamado cerebro, por ser las partes más extensas o grandes del troncoencéfalo que conecta con la médula espinal, y el trocoencéfalo está relacionado con funciones como el sueño-vigilia, el ritmo cardíaco o la respiración. También nos encontramos con cada hemisferio, que están divididos en cuatro partes llamadas lóbulos. El lobo occipital se encarga de la vista, el lóbulo parietales integran toda la información sensorial, y los lóbulos frontales integran o se encargan de las funciones más complejas como el racionamiento, la planificación, que mayormente son conocidas como funciones ejecutivas. Es por ello que a él le agregamos también lo que serían los ganglios basales, que son unas estructuras muy importantes para el sistema motor, posibilitando así el movimiento de los miembros. El tálamo situado en su parte más central y profunda, y este se encarga de la función endocrina. Ok, ahora bien, hablaremos un poco sobre la irrigación cerebral, específicamente sobre el polígono de Willis. Ok, el polígono de Willis, o conocido también como anillo Willis o círculo cerebral, es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro, encargado de la irrigación del cerebro. En él, las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas, que a su vez le suministran sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. ¿Cuáles son las principales arterias que irrigan el cerebro? El cerebro irriga sangre principalmente a través de dos arterias. Observar aquí. Las arterias carótidas internas transportan la sangre desde el corazón a la parte a lo largo anterior del cuello, y las arterias vertebrales transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte posterior del cuello. Okay. ¿Qué es el ECV? Pasemos a lo que es el ECV. Antes de irnos al tema, debemos saber que ya no usamos el término ACV sino ECV. ¿Por qué? Nos preguntaremos esto. Les tengo la respuesta. Al ser ACV, accidente cerebrovascular, es una enfermedad que no es prevenible, porque aunque conociéramos las causas, no sabríamos cuál sería la patología que iniciará esta enfermedad. Ok, en cambio, al ser ECV, enfermedad cerebrovascular, sabemos que es una enfermedad, por consiguiente, conocemos los factores de riesgo y eso hace que sea una enfermedad prevenible. ¿Qué es el ECV como tal? Un síndrome clínico de presunto origen vascular, tipificado como un rápido desarrollo de signos focales o globales de difusión cerebral, que persiste más de 24 horas o conlleva al muerto. ¿Qué sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene? Algunas veces se denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Como antes mencionamos, al esto sucede, las células cerebrales pueden morir, lo que causaría en él un daño permanente. Ok, pasamos a lo que serían los factores de riesgo. En esto entra lo que sería la raza, la edad, el sexo, entre otros.
En la edad, mayormente se da en personas mayores de 55 años. En el sexo se da mayormente la frecuencia en hombres. En la raza se da mayormente en personas de color, mayormente, aunque no siempre sea el caso, pero siempre están más propensos a que estas personas sufran estos episodios. En los factores modificables, y esto sería en la persona al cambiar su estilo de vida o mantener un estilo de vida saludable, tal como su nombre lo indica, es un factor modificable, ya sea en personas que consumen alcohol, drogas y fármacos, sedentarismo, dislipidemia. Todo esto influye más en ellos el riesgo de sufrir estas enfermedades. Okay. Pasamos a lo que sería la clasificación del SB. Esta se divide en dos: isquémico y hemorrágico. El isquémico es más frecuente que el hemorrágico, hasta un 80%. La enfermedad cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo irriga sangre al cerebro, resulta ser bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Una, se puede formar un coágulo en una arteria que ya estaba estrecha, que a esto se le denomina accidente cerebrovascular trombótico. O la dos, un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos o de alguna parte del cuerpo y viajar o trasladarse así hasta el cerebro, que a esto le denominamos mayormente embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Ok, la mayoría de estos accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren o pueden ocurrir también por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar o obstruir las arterias. Ok, en la clasificación del SB isquémico tenemos 4 y se divide en un perfil temporal A, B, C y D. Tenemos en la paciente asintomáticos, en la B, una disfunción cerebral generalizada. En la C tenemos una disfunción cerebral focal, pero que a su vez se divide en 3 ramas: SB isquémico transitorio, isquémico progresivo, isquémico completo y D, infartos lacunares. Ok, pasamos a la clasificación. En el ataque isquémico transitorio, la persona regresa completamente en menos de 1 hora. En el isquémico reversible, la persona dura de más de 24 horas, pero de menos de 3 semanas. En la evolución de progresión, hay un déficit neurológico que empeora o hay una aparición de nuevos síntomas, como podemos observar. Ok, en el infarto cerebral estable completo o establecido, no hay progresión, pero tampoco hay una modificación del cuadro clínico en esta parte. Ok, en el SB isquémico tenemos unas recomendaciones para ello de manera rápida y sencilla. Ok, ¿cuáles son? Una monitorización cardíaca, una cateterización, una oxigenoterapia, una glicemia capilar, porque hay que estar muy pendiente de esto en los pacientes que sufren de diabetes mellitus, y un transporte inmediato al centro más cercano o ambulatorio más cercano que cuente con un personal médico. Ok, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Sería una migraña complicada, una alteración metabólica, un TS previo, un tumor intracráneo. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro y algunas personas tienen defectos ya en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir lo que sería en su etiología, una hipertensión arterial de más de 80-85% de riesgo, alteraciones vasculares, aneurisma, MVA, angioma. Que el aneurisma es un área débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que el vaso sanguíneo se le forme una protuberancia o una burbuja en la parte exterior. En la malformación arteriovenosa es una conexión anormal entre las arterias y venas. En la angiopatía cerebral amiloide tenemos una afección en que las proteínas amiloides se acumulan en las proteínas del cerebro. Que el SB hemorrágico está dividido en 2 ramas: parenquimatoso y subaranoideo. Uno está dentro de la masa encefálica y otro fuera del cerebro, específicamente las meninges, las cuales son 3 capas: la dura madre, aracnoides y madre. La función de esta es proteger al sistema nervioso central. Y lo que quisiera llegarles a explicar es que tenemos factores agravantes que no podemos olvidar. Por ejemplo, sería un paciente con una patología estilo diabetes mellitus. En este paciente presuntamente le diagnosticamos un proceso SB por su chequeo. Al ver nos damos cuenta que es isquémico. Si le agregamos el factor que ya cursaba como la diabetes mellitus, fácilmente podría evolucionar a un SB hemorrágico. ¿Por qué? Porque fácilmente les explico lo que les quiero llegar a explicar. Supongamos que tenemos una manguera. La manguera en este caso serían nuestras arterias. Supongamos que la manguera está botando agua constantemente y le ponemos el dedo para que no salga agua. Aún sabiendo que esta manguera o nuestras arterias ya están débiles o sufrieron algún daño, tanto aguantar la presión de que no salga agua en esa manguera, en este caso nuestras arterias se romperían. ¿Qué pasa? Evoluciona esa manguera en cuanto al agua, aún más será el bote.
Entonces esto evoluciona a más sangre y pasaría de ser un SB isquémico a hemorrágico. Este tratamiento sería rápido, sería de manera quirúrgica, un labetalol esmolol, un nitrogluciato 0,5 por miligramo. Pero esto en cuanto a evaluación médica, no de manera diagnóstico personal. El diagnóstico de este sería muy fácil, sería una tomografía axial computarizada, una punción lumbar y una arteriografía cerebral de 4 vasos. Ok, quisiera darle algunos consejos para que en caso de sufrir estas enfermedades o en caso de tener alguna confusión de pensar que están sufriendo esta patología, les consejo atención. Una dieta equilibrada es la más indicada. Poco alcohol y no al tabaco, como 2 y 2 son 4, exactamente, como 2 y 2 son 4 correctamente, así deben seguir las normas de no al tabaco y no al alcoholismo. Lo que receta el doctor hay que tomar con rigor, porque... Ok, esto fue todo, espero te haya gustado, suscríbete, dale like, hasta pronto.